Pues muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la procalcitonina en un breve periodo de tiempo, 5 minutos como máximo. Este quiero que sea el primero de una serie de vídeos que van a ir acerca del uso de reactantes de fase aguda en urgencias, la planta de medicina interna o la UBI como marcadores de infección. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de la procalcitonina. Cuando estamos en la urgencia, nosotros utilizamos la procalcitonina como marcador de infección. Luego veremos si es más específico de algún tipo de infección. No tenemos que perder de vista que la procalcitonina es un precursor de una hormona de la calcitonina. La procalcitonina tiene 116 aminoácidos y en determinados órganos del cuerpo podrá ser de alguna manera digerida hasta los 32 aminoácidos que constituyen la calcitonina. Entonces no hemos de perder de vista que, a pesar de que nosotros solemos utilizar la procalcitonina como marcador de infección, hay otras patologías que afectan a distintos pacientes que pueden aumentar la procalcitonina. Por ejemplo, tenemos tres casos: el carcinoma medular de tiroides, el carcinoma microcítico de pulmón o los tumores carcinoides. Son tres tumores que, dado que en un estadio final lo que van a elevar fundamentalmente va a ser la calcitonina, pues al principio lo que elevan es la procalcitonina, que finalmente será degradada hacia la calcitonina. Esto en una infección no ocurre porque los mecanismos que permiten degradar la procalcitonina a calcitonina no se encuentran expresados en esos tejidos. ¿Cuál es la historia natural de la procalcitonina? Pues si trazamos un eje de coordenadas, lo que obtendremos será que desde el momento cero en el que empieza la infección hasta el momento de la curación hay una serie de elevaciones de la procalcitonina. La procalcitonina comienza a elevarse entre 2 y 4 horas después del comienzo de una infección y hará un pico que fundamentalmente se corresponde con entre las 8 y 24 horas desde el inicio de la infección. Hará un crecimiento estacionario en tanto en cuanto no se resuelva la infección, y cuando se empiece a resolver irá descendiendo hasta que se haya resuelto la infección. Pero claro, no es lo mismo una infección bacteriana que una viral, que una fúngica o que una parasitaria. Se va a elevar la procalcitonina con distinta concentración. Por ejemplo, en las infecciones bacterianas en las que haya presencia de bacteria en sangre, es decir, que encontremos una bacteriemia, pues vamos a encontrar normalmente niveles por encima de los 2 nanogramos por mililitro, y será muy raro encontrar valores por debajo de 0,5 nanogramos por mililitro. Será extremadamente raro. En sepsis graves, que aunque ya han cambiado un poco los criterios de sepsis y ya no se utiliza esta denominación, pues clásicamente los niveles de procalcitonina podían elevarse incluso hasta más de 10 nanogramos por mililitro. En el caso de las infecciones virales, aunque éstas sean graves, no elevarán la procalcitonina pues por encima de 1 por lo general. Es decir, que nosotros tendremos pacientes que estén muy graves, por ejemplo afectados por una gripe o por ejemplo afectados por un VIH, que prácticamente pues no aumenten por encima de estos niveles. Las infecciones fúngicas, pues bueno, en tanto en cuanto por ejemplo la aspergilosis o cualquier otro tipo de infección fúngica sistémica elevará la procalcitonina, generalmente lo hará con niveles menores a los bacterianos y superiores a los víricos. Y por otra parte, las infecciones bacterianas sí que van a elevar muchísimo la procalcitonina. Por ejemplo, en el paludismo, en la malaria, lo que tendremos serán niveles que pueden incluso llegar a estar por encima de los 500 nanogramos por mililitro de elevación de la procalcitonina. Así que en urgencias nosotros utilizaremos la procalcitonina como marcador de cuando sospechemos una infección bacteriana, o en algunos otros casos, aunque serían menos frecuentes, pues o fúngicas o parasitarias. En las víricas no tendría sentido pedirlo porque nos va a salir pues disminuido. Pero claro, hay otras causas de que aumente la procalcitonina, más allá de las que hemos comentado que son de causa tumoral. Por ejemplo, en las pancreatitis lo que tenemos es que puede aumentarnos también la procalcitonina, porque en todo estado de inflamación la procalcitonina es un marcador que no es del todo específico de infección y que se puede elevar ante inflamaciones graves. Por ejemplo, luego en el infarto de miocardio pues también se puede elevar. Otro aspecto sería, en el contexto de la urgencia, elevaciones de la procalcitonina en el contexto de un traumatismo. Los traumatismos, por lo general, no suelen elevar más allá de la procalcitonina entre 2 y 3 nanogramos por mililitro, pero en los traumatismos que sean verdaderamente graves pueden llevar incluso a elevaciones de entre 10 y 20 nanogramos por mililitro. Nanogramos. Pero aún más es que hay otras serie de patología, como por ejemplo puede ser las quemaduras, que a nivel sistémico las quemaduras graves ocasionan un daño al organismo muy intenso, que pueden elevar incluso por encima de 350
la procalcitonina, sin que ello quiera decir que haya infección, aunque es más fácil que en un gran quemado haya sobreinfección bacteriana por la exposición de la piel que tiene alteradas los mecanismos naturales de defensa. ¿Por qué tenemos que utilizar con precaución la procalcitonina en la urgencia? Pues porque no tiene una sensibilidad ni una especificidad del 100%. Por ejemplo, la PCR sí que es más sensible que la procalcitonina a la hora de diagnosticar una infección, pero la procalcitonina será más precoz, es decir, se empezará a elevar antes que la PCR y será más específica para infecciones de tipo bacteriano, que es en el contexto en el que deberíamos usarlo. Es más controvertido el uso de la procalcitonina como marcador de monitorización para un tratamiento, así como para otras patologías que lo eleven de manera sistémica, aunque por consenso se tiende a pensar que si la procalcitonina desciende en el contexto de un tratamiento antibiótico significará que el paciente está mejorando de su infección. Pues ya sin nada más, hemos terminado este primer vídeo acerca del uso de la PCR, de la procalcitonina como marcador de infección.